La vuelta al mundo. No sé si serán 25 minutos, si serán 28, 27, nunca se sabe. Lo que sí estoy clarísimo es que vamos a hacer un repaso por lo que está ocurriendo en este mundo mundial, con especial siempre énfasis en nuestra América Latina, ¿no? Con muchas elecciones ahí a la vuelta de la esquina, son muchas, con mucha noticia, con mucha política de alto voltaje. Y hoy tengo muchas ganitas de empezar por Ecuador. O tengo ganas de empezar por Ecuador, Abraham, porque se acabó la luna de miel de Guillermo Lasso y está un poco, diría yo, atacado. Está muy nervioso. Ha empezado a disparar para todas partes, ¿no, Abraham? Con el tema de las Pandora Papers, con la caída de imagen. No sé cómo estás viendo el patio ecuatoriano. Te diría que hay no sé, una tensa calma por lo menos. Ayer viernes Lasso llegó a un acuerdo con un sector del movimiento indígena, hay que precisar eso, un sector de Pachacutic, y bueno, digamos que ha congelado supuestamente el precio de los combustibles. Hay un sector, insisto, del movimiento indígena que se siente satisfecho con este último acuerdo, pero bueno, hay una tensa calma, Alfredo, y efectivamente lo que hay en Ecuador es un presidente que no da pie con bola, ¿no? Está bastante nervioso, sobre todo porque todos los focos internacionales apuntan al escándalo de los Pandora Papers. Decirte primero, de todo lo que se puede hablar de Ecuador, que Guillermo Lasso, según El Comercio, dice que si la Asamblea bloquea sus leyes, irá a la muerte cruzada, ¿no? Esto es una amenaza. ¿No te que parece, ya Abraham, viene... que lo que está diciéndolo más de la cuenta, que estas cosas se hacen y no se amenaza tan seguido? Me parece que es más un artilugio que un objetivo en sí mismo. No sé, esa es un poco la lectura que uno va haciendo, quizás por la cantidad de veces que lo viene mencionando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sin embargo, las encuestas ya no le dan, digamos, esa solvencia para sacar tanto pecho con la muerte cruzada. No sé si se está tirando un tiro al pie. Hay un audio, Alfredo, que me gustaría mostrártelo a propósito de los Pandora Papers. Se lo pedimos a Fer y lo comentamos. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido. Pero Abraham, primero, hay una cosa que le pasan a algunos presidentes o presidentas, que es que se creen que siguen en campaña electoral. Y digo porque no siempre la política es circunscrita al plano electoral, porque ese tono de luchar contra un adversario electoral fuera de la coyuntura electoral, a la gente le vale madres. No sé si está bien dicho, y evidentemente es para esconder lo que le ha salpicado a él por todo lo que ya se ha demostrado respecto a la plata que tenía en el exterior, más allá si fue en un momento u otro, pero lo que es cierto es que él mismo reconoce que tiene plata en el exterior. Él mismo reconoce que tiene plata en el exterior, pero sin embargo el audio que acabas de escuchar fue en una tarima cuando era candidato presidencial y señalaba con el cinismo más grande a los corruptos que llevan sus dineros a paraísos fiscales. Y el otro tema, porque tenemos un audio muy corto también, esta semana ha sido intensa en Ecuador, Guillermo Lasso eludiendo su responsabilidad de ir a rendir cuentas a la Asamblea Nacional, pese a que antes, solo unos días antes, se había comprometido ante el Ecuador entero a acudir cuantas veces sea necesario. Mejor escúchenlo. Vamos con eso, Fer. Yo no tengo ningún problema. Iré hasta el pleno de la Asamblea. Sin embargo, el señor a última hora dijo, no, mejor me quedo tranquilito en el Palacio de Carondelet, acorazado, porque no vale la pena ventilar mis trapitos sucios, ¿no? Donde dije digo Diego, y además en poco tiempo, no hay ningún problema. Yo creo que la dificultad que se abre en el Ecuador, más en perspectiva política, es esto, ¿no? Es una etapa donde hay que gestionar, hay que gobernar, hay que articular con muy poco peso en el espacio legislativo, y aunque haya roto en gran medida el bloque de Pachacuti, que es un bloque ya de por sí que viene roto desde hace mucho tiempo, tiene una gran dificultad para darle estabilidad institucional y con políticas que además están en contra de la ciudadanía, con lo cual va a tener problema en las instituciones y seguramente afuera de las instituciones. Es un tema difícil, digo, hacia adelante, y con mucha debilidad, y que además le sugerimos desde este humilde programa que si sigue creyendo que puede gobernar solo diciendo Correa tiene la culpa, es muy probable que le pase lo que le ocurrió a Mauricio Macri en poquito tiempo. O sea, esto tiene una fecha de caducidad,
el Correa tiene la culpa o el aquel tiene la culpa. De hecho, incluso lo digo también para la Argentina, si sigue solo planteando, Macri tiene la culpa. O sea, esto no solo lo estoy extrapolando a un plano, sino creo que cuando la ciudadanía escucha ya, redunda tanto que dice hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos. Vamos a... Sí, dime, Abraham, creo que querías decir algo a postillar al final. Un pequeño apunte, compa, que es importante. Justo esta semana, el presidente Guillermo Lasso declara estado de excepción por grave conmoción interna ante la espiral de violencia del narcotráfico, ¿no? Qué conveniente, en medio de la efervescencia en las calles, en medio del malestar popular, estado de excepción para controlar el narcotráfico, pero bien podría ser traducido esto, estado de excepción para controlar a cualquier osado que ose manifestarse en las calles, ¿no? Es un patrón, ¿no, Abraham? Es un patrón que ya conocemos, de manual, le ha pasado, ¿no? De manual. Se ponen nerviosos, estaba pensando justamente lo mismo, y sacan los tanques. Esto funciona así, ¿no? Lo hizo Áñez, la finalista, por cierto, del premio del Parlamento Europeo, una cosa para pegarse. El otro día me reía, porque iba a hacer la editorial de eso, ¿no? El premio europeo es opositor chino, opositor ruso, opositor venezolano, y por poco se quedó a punto de ganar la oposición boliviana con su representante golpista Áñez. Así está el Parlamento Europeo, así está Europa. De hecho, empezó el primer premio con Nelson Mandela. Ay, cómo han cambiado las cosas en este tipo de premio. Bueno, nos vamos a ir para Bolivia, que creo que lo tiene Chris por ahí. No, lo tiene Gaby, estoy diciendo cualquier cosa. Gaby, ¿cómo viene la cosa en territorio boliviano? Porque ha sido una semana más que intensa también. Incluso Luis Arce ha dicho, creo que ha habido un intento de magnicidio, creo. Así es, ha sido una semana intensísima en Bolivia. El lunes abrió con esta denuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que denunciaba que hubo, que en realidad es muy grave, porque quienes ejecutaron el asesinato al presidente Jovenel Moïse en Haití estuvieron en Bolivia en 2020, días antes de las elecciones. Se alojaron en un hotel en la ciudad de La Paz, muy cerca de la Plaza Murillo, y estas personas fueron las que terminaron asesinando a Jovenel Moïse posteriormente en Haití, y que perdona Gaby, no solo el mismo formato, sino la misma banda. La misma banda. Uno de ellos está de hecho detenido en Haití, es un ex militar colombiano. Hay prófugos, y con uno de estos prófugos se comunicó el ministro de Defensa, y hay una grabación que en junio fue publicada por The Intercept, en la que el ex ministro de Defensa comprometía inclusive aviones bolivianos de la Fuerza Aérea Boliviana para ir a recoger, paramilitares y traerlos a Bolivia para generar nuevamente violencia el 2020. No estamos hablando del 2019, sino ya del 2020. O sea que la derecha boliviana seguía insistiendo en, romper la democracia por cualquier vía, porque sabían igualmente que iban a perder las elecciones. Pero esta semana no solamente hubo eso en Bolivia, sino que también hubieron algunas movilizaciones de sectores gremiales, transportistas, en contra de una ley que ha sido ya promulgada en agosto de este año. Y mira qué curioso, cómo es que la derecha logra generar a través de los medios de comunicación dudas en sectores populares sobre una ley que en realidad aprueba una estrategia en contra del enriquecimiento ilícito, es decir, el lavado de dinero, ¿no? ¿A quién crees que podría afectar un delito de lavado de dinero? ¿A una señora que vende, no creo. artículos de limpieza en el mercado? No creo. Probablemente a los grandes evasores de impuestos, a gente vinculada con el gran narcotráfico en el país, etc. En esto, perdona Gaby, lo digo porque hay un paralelismo cuando algunas medidas, fíjate que estoy pensando en voz alta, algunas medidas importantes que tienen un cierto carácter de justicia,
como ha sido la ley, no sé, los impuestos a las grandes fortunas en algunos países, entre ellos Bolivia, pero también en la propia Argentina, le afectan a muy poquitos, pero al final la manipulación mediática hace que se quiera presentar como un impuesto que afecta a las mayorías. Lo mismo pasó con las herencias en su momento, el impuesto a la herencia en el Ecuador. De hecho, fue uno de los grandes conflictos que tuvo Rafael Correa, porque también se intentó arguir por parte de los grandes medios que afectaban a las mayorías cuando evidentemente nadie tenía una herencia de $2 millones, $3 millones o muy poca gente. Creo que el caso boliviano con la ley que lucha contra las ganancias ilícitas, evasoras, está pensado para los grandes dineros. O sea, para, no sé, 1.000 personas que puedan haber en Bolivia, que hay dudoso origen de sus fondos muy importantes. ¿Ustedes creen que esa ley está pensada para el que va del barrio de la esquina? En absoluto. Y creo que ha habido otra vez una tergiversación forzada, ¿no, Gaby? Para presentarlo como algo. Seguramente la propia ministra de la Presidencia boliviana, Marianela Prada, dijo que habría habido seguramente un déficit de socialización o comunicacional. Bueno, pero más allá del déficit o no, es cierto que es un tema que no afecta a las personas comunes, normales, que venden en la esquina, ¿no? Pero por supuesto, o sea, quien afectaría es al traficante de armas, al traficante al que hace trata y tráfico, narcotráfico, etcétera, o grandes dineros provenientes de dudosa procedencia. Pero bueno, eso ha generado cierta movilización en sectores y la verdad es que ahí lo que se tiene que hacer es clarificar, ¿no? Hablar lo más que se pueda del tema. Este fue otro gran tema, pero algo que le cayó muy mal, está visto a la derecha, fue el encuentro de Evo y AMLO en los últimos días de esta semana, ¿no? En México, Evo estuvo Una hora visitando... y media a solas, el presidente de México. Es decir, a ver, para entendernos, el premio finalista se lo pueden dar a Áñez, la golpista en la Unión Europea, pero AMLO recibe una hora y media a solas al expresidente boliviano, también por la relación histórica que se generó en torno al rescate de vuestra vida, y ahí tú estás incluida, me imagino que con ese agradecimiento eterno a México. Bueno, eso se ha instalado en Bolivia, creo que ha caído como mucha agua fría a la oposición, ¿no? Así es, pero además el anuncio de que en la próxima reunión que va a haber de presidentes, en el caso boliviano, va a ser entre Castillo y Luis Arce. ¿Cómo? O sea, todo el eje del mal junto. Sí, se está enlazando con demasiada cercanía para la derecha, le está doliendo mucho, me parece. Así que bueno, esas son las noticias que nos trajo esta semana Bolivia, para algunos muy malas, seguramente, y sobre todo estas últimas que comentamos. O sea, imagínense lo que pensaría la derecha latinoamericana y mundial, ¿no? Con el golpe después de Evo, dice, bueno, Perú y Bolivia, ¿no? En manos de la derecha, y pareciera que la ciudadanía les dijo, basta ya, no, por acá no es. Así que sí, otro país que está en momento incandescente, está un poco más lejos la cita electoral, pero ya empieza a haber ahí dimes y diretes. Hablamos del Brasil, así que Cris, cuéntanos también cómo está la situación brasilera, pero no en brasilero, porque no entiendo nada, no entiendo un carajo. Por mucho que me digan que todo el mundo se entienda a la primera, no me lo hagan, por favor. Bueno, Alfredo, la noticia que pues salió en todos los diarios nacionales e internacionales esta semana sobre Brasil es la investigación, ¿no? El reporte de la investigación de una comisión del Congreso, donde se recomienda que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado de crímenes de lesa humanidad. Afirman que el presidente Bolsonaro, pues intencionalmente, dejó que el coronavirus arrasara con el país, que matara cientos, todo esto, él pues empeñado en lograr esa mal llamada inmunidad de rebaño, y decía él también reactivar la economía. También se presentan cargos penales contra otras 69 personas, incluyen los 3 hijos de Bolsonaro y también numerosos pues, funcionarios de su gobierno que están en este momento dentro de la administración, pero que ya también pues, dejaron la administración, pero fueron parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Además de los crímenes de lesa humanidad,
se les acusa de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica e incitación al delito y espérate otros. que está, Yo no sabía que eso era un delito, ¿eh? Eso, espérate, que nos meten a todos presos acá, a los 6 nos meten. Charlatanería médica. No, esta está muy buena. O sea, que hay una figura por la cual se pueda plantear un juicio o una pena por charlatanería. El día que esto se haga no sé, global, aquí caen pero así, a pedazos. No va a haber sitio en las cárceles. Van a tener que empezar a construir cárceles, pero ciertamente, y además lo que cuentas, Cris, del caso brasileño, no solo es importante el hecho en sí, sino en términos de coyuntura política en Brasil. Bolsonaro ha perdido gran apoyo por parte de las otras fuerzas políticas aliadas con las que arrancó, parte del establecimiento mediático, incluso económico, y le van quedando pocos espacios, quitando el militar y el poder evangelista. Muchos de los partidos, incluso el llamado centrado, ¿no? del centro, el bloque centro, no están dándole la espalda. Habíamos hablado acá hace semanas que el antiguo presidente Cardoso se le había dado la espalda y vienen dándose así muchos partidos políticos. A eso le añado, Cris, que no sé si tienes por ahí algo, la performance o las declaraciones de Lula de última hora, porque todo el mundo pregunta en la otra puerta, ¿no? O sea, está tocando la puerta, es decir, ¿se va a presentar Lula? ¿No se va a presentar Lula? Bueno, Lula en una entrevista de hace un par de días ha dicho expresamente que tranquilidad, todavía la pandemia es pandemia, pero que en febrero-marzo, es probable defina en última instancia si va a ir de candidato presidencial o no. Y claro, todas las encuestas le están dando una primera posición, igual que se la daban cuando hay que recordar que no pudo competir con Bolsonaro. O sea, la situación política electoral en Brasil está en plena ebullición. Dime, Cris. Lo que me sorprende es que haya un titular de El País diciendo: el tiempo le da la razón a Lula. Les ha tocado pues reflexionar y recular un poco ahí. Ciertamente, después de todo el periodo que han tenido de ataque sistemático contra Lula, cuando ya El País de España, el grupo Prisa, uno de los grupos mediáticos y económicos más importantes también en América Latina, ya hace esta alusión que bien señala Cris, es que están retrocediendo por lo que pueda pasar. Siempre cuento una anécdota, no sé si la he dicho al aire, pero ya la voy a contar ya que estoy, que Evo Morales una vez me contó que Felipe González le llamó en la noche anterior de la victoria del 2005, la primera victoria, 18 de diciembre del 2005 en Bolivia, la noche anterior suena una llamada privada de Felipe González para felicitarle por anticipado. Eso sí que son, ¿no? Si no te gustan estos principios, tengo otros y te los lanzan así a la primerita. El grupo parece que lo que decía Cris del País con Lula está así. Parece que ya quieren jugar a doble baraja o a triple baraja. Dejamos Brasil y ahora me quiero ir a la Argentina, Bahía, a ver cómo, pues la semanita ha habido de todo también en la Argentina. Recordemos, hay elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, el día 14 de noviembre, que voy a votar por primera vez en mi historia. Y qué ganas tengo, estoy muy dudoso entre Milei, porque me está cada día... A ver, Bahía, dale tú. Bueno, Alfredo, no sabía que ibas a votar por primera vez, felicitaciones por eso. Tuvimos el día miércoles un debate de candidatas por la provincia de Buenos Aires. Voy a hacer un comentario quizás políticamente incorrecto, sé que es una instancia necesaria, pero no sé si les parece que están cada vez más coacheados y cada vez más aburridos estos debates. No dejaron muchas sorpresas, hay un titular de Clarín que está cada vez más picante. Elecciones 2021 en vivo, Victoria Tolosa Paz explicó su parpadeo en el debate y reveló la consulta de su padre astrólogo, lo cual significa que no hubo muchas perlitas, la verdad que pocas sorpresas. Aburridísimo, tengo que decir la verdad y solo la verdad, que el debate me aburrió mucho. Hice un esfuerzo grande por aguantar hasta el final y me costó mucho. Debo decir que me costó bastante. El de Ciudad me pareció todavía más ameno. El resto no veía que había un debate genuino, era un debate demasiado precocinado y verdaderamente los temas, yo me preguntaba si hablaban con la gente o hablaban entre ellos y ellas. Esa era mi gran pregunta en el debate. O sea, yo me preguntaba, no le habla a las preocupaciones de la gente. Tenía la sensación permanentemente, no se habló del precio de los pañales. Dirán ustedes, bueno, y
bueno, sí, quizá a la gente le importa más el precio de los pañales o de otro tipo de dificultades que tiene la ciudadanía en lo cotidiano. La verdad que me aburrió. No sé si Gaby quería decir algo al respecto de este tipo de debates, o ahora sí que vaya. Bien, vamos con uno de los... Espera. Le pasaba la palabra a Gaby. Creo que me expliqué mal. Sí. Tranqui. No, yo coincido contigo, pero además de aburridos, es verdad que el formato obliga además a los candidatos y candidatas a hablar al espacio sideral, porque realmente, los temas se abordan de una manera tan abstracta para la gente que terminan discutiendo entre ellos o contra la pared, no sé. Y además eso, no solo discuten de temas que no le atañe a la gente, sino además que lo hacen en un lenguaje bastante abstracto, además inquisitorio entre ellos. La verdad que no me gustó y me aburrí un poquito. A ver, más cositas que hayan salido de la discusión de la política argentina esta semana. Bien, vamos con los dos últimos temas. La discusión sobre los precios. Horacio Rodríguez Larreta criticó el congelamiento de precios. Esto termina en desabastecimiento. Rechazó el pedido del presidente a los intendentes para que controlen el cumplimiento de la lista de Feletti. El secretario de Comercio, lo significativo es que lo adjudicó y afirmó este desabastecimiento, citando a Cavallo, digamos ya las recetas que no van a funcionar y que no funcionaron. Con inflación y emisión descontrolada, esto no puede terminar bien, así que Rodríguez Larreta dice que esto no va a servir, citando a Cavallo, que ya sabemos cómo terminamos, ¿no? A mí, Bahía, no me parece mal de ninguna de las maneras que el señor Larreta critique la política de precios controlados. De ninguna de las maneras. De hecho, entiendo que tengan posiciones absolutamente antagónicas. Eso me parece que es una discusión legítima en política y en democracia. La irresponsabilidad democrática y evidentemente no republicana, como dirían ellos y ellas, es plantear que esto va a acabar en desabastecimiento. Eso sí que me parece ya un triple salto mortal muy peligroso porque está cuestionando o está planteando un horizonte muy duro para la gente, porque al final el desabastecimiento le jodería mucho a la ciudadanía a pie que va a un lugar y no hay algo. Eso sí me ha sorprendido y lo hemos dicho acá. Larreta, a medida que pase el tiempo, irá mostrando sus cartas. Esto siempre pasa. Hay gente muy precipitada en decir que es una persona moderada, no sé si le llaman palomas o todas estas metáforas medio estúpidas que sirven para poco en política, pero verdaderamente creo que cuando va pasando el tiempo y se tiene que ir metiendo en temas concretos y específicos, el señor Larreta se le va a ir notando lo que piensa, y en esta ya es una de ellas, no menor. Y algún otro, dime Gaby. Pero es que además suena a una segunda, una secundada, digamos, a una amenaza que yo leí tal como cual, amenaza. Tal cual. De aquí lejos, un empresario saliendo a decirle al pueblo argentino que va a terminar en desabastecimiento, es amenaza más que una discusión de política pública, ¿no? Suena porque es una amenaza. Es como a veces las cosas que parecen es porque son, y esta es una amenaza en toda regla al señor Larreta, que por cierto estamos esperando una respuesta todavía, ¿no, Lean? Igualmente te dejo la palabra para que plantees otro temita pendiente de la discusión argentina, pero yo todavía estoy esperando una respuesta y ahora entenderán por qué. Sí, estamos esperando una respuesta, un pedido de acceso a la información pública que esperemos, que el gobierno de la ciudad cumpla con la ley. Por último, para finalizar este repaso de Argentina, otra de las noticias más impactantes de la semana es que Mauricio Macri no se presentó a su citación indagatoria en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan. Y no solo eso, Alfredo, sino que además recusó al magistrado que lo citó por prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad. Y además, ¿sabés qué, Alfredo? Toda la oposición nucleada en Juntos por el Cambio, en Juntos, en realidad un sector de la oposición, lanzó un comunicado apoyándolo al expresidente. Otros no, ¿eh? Ha habido gente que sí, gente que no, ¿eh? No, pero ¿te acordás cuando se decía que Macri ya lo habían jubilado en Juntos? Bueno, parece que salieron con un comunicado en el Twitter oficial de Juntos, bancando esta posición de que es un perseguido político.
O sea, claro, yo creo que eso Por lo es una menos orgánicamente, ¿no? es una reacción orgánica a algunas voces como el cordobés juez, ¿no? Que había sido un poco en una línea absolutamente contraria al tema de la no presencia de Macri ante las instancias judiciales. Yo creo que ahí bien planteas, ¿no? Hay una disputa todavía no saldada a la interna de cara a las presidenciales, que en el fondo no es un tema estrictamente electoral, es un tema de poder, de conducción al interior de un espacio y de cuotas de poder. Yo creo que no tienen tantas diferencias, lo venimos sosteniendo acá. El otro día escuchaba a Jorge Alemán decirlo también en televisión pública, y yo estoy en la misma línea. Creo que son más de puestas en escenas y no tantas diferencias. A veces creo que encontramos demasiadas bondades en ciertos flancos de los sectores opositores, porque quizás queremos ver bondades y es esto también de profecías autocumplidas. Nos pasa a muchos y a muchas de nosotros. Quiero terminar con el caso chileno. Nos quedan unos pocos minutos, muy poquito, pero no puedo dejar porque la elección presidencial en Chile sí que está muy cerca. Estamos hablando del día 21 de noviembre, puede ser. Sí, es una semana después de la legislativa, que por cierto también elecciones en Venezuela, las del 21 de noviembre. Más adelante vamos a hablar también del tema venezolano, porque no quiero dejar de decir lo que ha ocurrido con Alex Saab, una persona absolutamente metida en Estados Unidos, en prisión, pues por cómo funcionan los Estados Unidos, ¿no? Declara a alguien dictador, a partir de ahí declara a alguien testaferro y a partir de ahí agarra a cualquier persona en cualquier país aliado. Una cosa bastante loca que ya hablaremos más adelante. Pero para no desviarme demasiado del eje, quisiera que temas Chile, a Abraham, que se ha dicho esta semana, porque ha habido también debates y está la cosa intensa con Constituyente en paralelo. Efectivamente, Alfredo, lo primero, decir que el manual del que hablábamos de Lasso, ¿no? También es aplicado por Piñera. Por cierto, que Chile también está en estado de excepción por la grave alteración del orden público, ¿no? Esa fue la justificación de Piñera, acorralado como está por los Pandora Papers, ¿no? Pretende desviar la atención, recrudeciendo el conflicto con los mapuches en la Araucanía y en Biobío. Eso como primera cuestión. Y luego lo que decías, el panorama de elecciones. Hubo un debate esta semana y los medios empiezan ya a titular lo que querían titular. El conservador Kast toma la delantera en Chile. Solo falta decir hurra. Y la nota se publica, esta nota del Economista, se publica justo después del debate que organizó La Red. En ella se dice que el conservador José Antonio Kast aventaja por muy poco a Gabriel Boric, sondeo de CADEM. Y yo te pregunto, Alfredo, ¿qué podemos decir de una encuesta como esta, ¿no? Lo que sí es casi un hecho es que habrá segunda vuelta en Chile. Ese es un hecho y de hecho no lo habíamos organizado así ni coordinado, pero tengo aquí las 9 últimas encuestas publicadas en Chile sobre la elección presidencial y el promedio no es de CELAC, las 9 encuestas que en Chile han salido en los últimos 30 días, el promedio le sigue dando a Gabriel Boric el primero con 22 puntos, el segundo, Kast, la ultraderecha, el Bolsonaro chileno con 16 puntos, la tercera, Jasna Proboste, exconcertación, Sichel el cuarto, Parisi y Marco Enrico Minami. Es decir, se le olvidaron decir a estos titulares que Activa le da una victoria por encima a Boric, que incluso la propia CADEM hace muy pocos días también le da una victoria al propio Boric, que Criteria le da una victoria a Boric, que Data Influye le da una victoria a Boric. ¿Qué memoria tienen esta gente, no? ¿Qué memoria tienen sesgada que se les olvida realmente así a la primerita, ¿no? El hecho de algunas encuestas sí y la mayoría no. Cuando no les interesa, eso es cierto, es probable que no haya, muy difícil que haya una victoria en primera vuelta porque está todo muy disperso el voto y vamos a tener una segunda vuelta. Ahí sí más difícil, más apasionante de discernir porque los bloques están bastante parejos y hay que ver lo que acaba haciendo la exconcertación. Hoy en día también es contrapronóstico. En Chile nadie daba nada por Gabriel Boric y por el propio Sichel, ni siquiera que la ultraderecha de Kast, el pinochetista, estuviera en posiciones tan elevadas. Cualquier cosa puede pasar. Tanto así que hay un candidato que no está en Chile, Franco Parisi, que tiene 11 puntos en las encuestas y vive en Estados Unidos. Imagínense ese país tan serio.
tan serio llamado Chile tiene un candidato que no está en el país. Si eso pasa en otros lugares, madre mía de mi vida. Bueno, hasta acá llegamos con el análisis en esta vuelta al mundo. Nos falta siempre más cosas. Tenemos pendiente de darle un poquito más al caso colombiano, al caso mexicano, peruano, pero bueno, es lo que hay. Llega tanda informativa acá en AM750 en la Argentina y llega una segunda hora con fútbol y política. Tenemos Stromé, lo voy a decir así como tenemos mascota y tenemos bandera, tenemos de todo. Seguimos en la pizarra.